somos comisionados de libertad. Vamos, dile sin tocarlo, estamos acostumbrados a tocar. Somos comisionados de libertad. Dale un fuerte aplauso al Señor. Toma tu asiento, por favor. A los chicos, gracias, de R21 Pamplona, quienes estuvieron ahí, quienes danzaron también. Edwin, ya no sabías más qué hacer, ¿no? Mauricio, estábamos ahí viéndolo, ¿no? Ya no sabía. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 6. Orando a Dios, me dio una palabra que llamé comisionados de libertad. Pensando en la misión, pensando en lo que Dios nos dio para este año 2022, en lo que Dios dio a nuestro pastor, en lo que la iglesia va a caminar, misión más expansión. Bueno, pero todo, ¿no? Hay que leerlo todo: estabilidad y progreso, visión perfecta, más consagración, santidad y restitución, más misión, más expansión. Seguimos con consagración, santidad y restitución, y vamos caminando hacia esto. Amén. Juan capítulo número 6, desde el versículo 1 en adelante, pero me voy a detener un poco en el versículo 4 para después ir inspeccionando un poco más lo que Jesús hizo allí en este pasaje. Mira lo que está ahí. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y les seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Hasta allí me quiero centrar en ese versículo 4, solo un momento, porque llamó mi atención. Cuando lo leí me detuve y dije: estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. La Pascua es para los judíos su símbolo de libertad. Con ella celebran su salida de Egipto, su libertad de la esclavitud. El texto dice que estaba cerca la celebración de su libertad de la esclavitud. Para mí no es normal, no es común, no es normal, pues que este versículo esté ahí. No sé si para cuando usted lo lee, usted dice, bueno, un versículo más ahí. Yo creo que nada de lo que está en la escritura es puesto allí al azar, o porque sí, o porque no. Todo tiene allí un propósito. Y para mí es claro. A mí me dice, por lo menos a mí me dice, de un Jesús que está próximo a tener contacto con una multitud a quien traería libertad de su esclavitud emocional, de su esclavitud física, de su esclavitud espiritual y aún de su esclavitud económica. Dice que estaba cerca la Pascua, la celebración de libertad. Cuando yo veo esto, entonces de una vez a mi mente viene y dice: Jesús está muy cerca de tener un encuentro con una multitud que necesita ser libre. Está muy cerca de tener un encuentro con una multitud que está esclava o esclavizada de sus emociones, de sus sentimientos, de sus hábitos, de su enfermedad, de sus heridas, y está muy cerca de brindarles la libertad que ellos están esperando. Y yo pensaba en esto y de inmediato vino a mi mente Lucas capítulo 4 versículos 18 y 19. Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 4 versículos 18 y 19 dice:
el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús mismo hablando acerca de él, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando yo leo esto, yo digo, Jesús está relatando su misión en la tierra. Jesús está relatando a lo que fue enviado a la tierra y a lo que ha venido a la tierra. ¿Para qué ha venido a la tierra? Y en este pasaje, volviendo a Juan capítulo 6, Jesús está muy cerca de llevar a cabo esa misión en medio de una multitud. Está muy cerca de traer libertad, está muy cerca de dar libertad en medio de la esclavitud. Y de inmediato, pues, pienso en mí, pienso en cada uno de ustedes. Y pienso que todas las personas que están a nuestro alrededor están próximas a experimentar la libertad de su esclavitud. Pienso en que nosotros, como comisionados de libertad, entonces somos beneficiarios o beneficiamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos y a todos los que se encuentran cerca y que están próximos a que nosotros podamos dar una palabra de libertad, de sanidad, de restitución, de amor, de sanidad. Ellos están próximos a eso. ¿Qué tan próximos, pastor? Tan próximos como usted y yo nos decidamos a ir y cumplir nuestra misión. Tan próximos como usted y yo digamos, ellos están esperando por mí. Ellos necesitan la palabra que hay en mi boca. Ellos necesitan la consolación que está en mí. Ellos necesitan el abrazo que yo les pueda brindar. Ellos necesitan la palabra que les pueda sanar. Ellos necesitan el pan que pueda saciar su necesidad. Y lo tengo yo, que soy comisionado de libertad. La familia, el familiar, el que está en tu casa, el vecino que vive arriba, que vive abajo, que vive en el apartamento de al lado, él está muy próximo a ser libre por una palabra que hay en tu boca. Y a mí me estremeció esto y dije, Señor, cumplir la misión es ser comisionados de libertad. Ahora, ¿cuál es el significado? Atención con esto. Mira el significado de la palabra comisión, que se encarga de realizar una misión determinada por elección o designación de una autoridad competente. Un comisionado es alguien a quien se le ha delegado una misión a través de una autoridad competente. Diga conmigo, ese soy yo. Vamos, reviente, me diga, ese soy yo. Soy un comisionado de libertad. Tú y yo somos comisionados de libertad por delegación de parte de Dios. ¿Y dónde está esa delegación, pastor? Evangelio de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es nuestra delegación. Esta es la misión que se nos ha delegado a través de una autoridad competente. Entonces yo soy
comisionado de libertad. Ahora, si volvemos a Juan, encontraremos algunas acciones de Jesús que nos muestran la ruta de cómo podemos llevar a cabo el trabajo de ser un comisionado de libertad. Acompáñeme, por favor, vaya a su Biblia y miremos juntos esto tan espectacular que Jesús nos brinda en el pasaje que está ahí metido, está ahí debajo de todo. Parece que está ahí, nadie o por lo menos no es fácil de ver, pero que lo podemos ver en esta noche. ¿Cómo puedo ser un comisionado de libertad? Si ya sé que se me ha dado esa delegación, si ya sé que los que no me conocen y están a mi alrededor están próximos a ser libres, a salir de la esclavitud a través de mi delegación, a través de llevar a cabo esa tarea, esa misión y dejarme usar como comisionado de libertad. Ya lo sé, pero ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Vamos a mirar Juan 6, ahí mismo en el pasaje donde vamos. Juan 6, versículo 5. Y vamos a mirar la primera parte del versículo 5. Dice la palabra: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Repito, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Diga conmigo: sensibilidad. Vamos, reviénteme, diga sensibilidad. Jesús no omite. Jesús no es indiferente a la multitud que le sigue, que le acompaña, que viene a él aún sabiendo que vienen porque necesitan algo de él. Pero no es indiferente, es sensible. Alza su mirada, los ve, los observa. Jesús, a través de la Escritura, nos muestra que nunca es indiferente, que no lo es. En alguna ocasión entró a un lugar y se encontraba allí Bartimeo, alguien a quien ponían a la orilla de la carretera para pedir, para pedir limosna, ciego. Y cuando Bartimeo escuchó que era Jesús, empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y todo pareciera que Jesús estaba indiferente. Y los demás le decían: cállate, no te va a escuchar, hay una multitud que te rodea. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba más fuerte, hasta que Jesús se detiene, lo manda a llamar y se produce lo que ya todos conocemos, porque no es indiferente. Lo mismo pasa con Zaqueo. Zaqueo se sube a un árbol sicomoro, está allí, es bajito de estatura, sube al árbol para observar quién es Jesús. Y Jesús va pasando y no es indiferente a Zaqueo, y lo mira y le dice: desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y de inmediato viene la salvación y la sanidad para Zaqueo, por quien no daban un peso. Lo mismo sucede con la mujer del flujo de sangre. Esta mujer está allí enferma por muchos años. Ha gastado todo su dinero en médicos y ya no tiene esperanza. Pero Jesús pasa, Jesús está allí. Esta mujer dice: si tan solo lograse tocar el borde de su manto. Y cuando lo toca, Jesús dice: alguien me tocó, poder salió de mí. Claro, el discípulo le dice: Señor, pero ¿cómo que alguien me tocó? Aquí nos
empujan aquí, nos mechonean aquí, y usted dice que a alguien me tocó. Pero no es desentendido, no hay desinterés en Jesús. No lo hay, nunca lo hubo. Siempre estuvo muy sensible a la necesidad. No sé si recuerdan el pasaje de la mujer adúltera, a punto de ser apedreada, y viene Jesús y le dice: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos soltaron las piedras y quedó él solo con la mujer. Y a la mujer le dice: ni yo te juzgo, vete y no peques más. No hay culpa, no hay juicio, no hay señalamiento, hay sensibilidad. Hay demasiada necesidad que nos rodea. Nos rodea una necesidad increíble. Tú y yo no podemos seguir caminando desprevenidos, omitiendo la necesidad de las personas. No podemos caminar simplemente buscando lo nuestro, buscando lo que persigo, buscando lo que anhelo, pero a mi alrededor hay grande necesidad. No puedo, porque soy un comisionado de libertad. Y lo que primero tiene que haber en mí es sensibilidad ante la necesidad. Que no se nos cristalice el corazón. Que no se nos cristalice. Que estemos siempre buscando dónde poder ayudar, a quién poder ayudar. Ahora sí voy a contar la historia bien, porque Andrés y Jorge la relataron ahí. Y estábamos en un restaurante comiendo con Andrés y Jorge, y salimos del restaurante, y ahí llegó un señor que de manera mala llaman loquito, descalcito, mal. Y él llega para pedirnos algo, una moneda, pero yo lo veo y pues su aspecto no está bien, y aparte emite un olor. Y los tres, pues no voy a decir mentiras, ¿no? Y que yo me le lancé encima de primero, no. Los tres pues nos corrimos un poco, y luego él me mira y su mirada se clava así en mí, me mira directo a los ojos y me dice: dame de comer, Padre. Y yo lo miro, y de inmediato lo que pienso es: dinero no le puedo dar porque le hago mal. Entonces le digo: yo puedo orar por ti, y si yo oro por ti, tú puedes ser libre. Y él me mira y me dice: dame de comer. Y yo le digo: pero hay algo mejor, puedes ser libre. Y yo observo su aspecto, tiene el tapabocas, lo tiene por acá torcido, y yo observo en su aspecto el enojo, algo raro. Y yo no lo pienso y pongo mi mano sobre su cabeza. Está su cabeza, pues su cabello sin lavar no sé cuánto tiempo. Y Jorge y Andrés están ahí observándome muy cerca, y cuando yo pongo la mano sobre la cabeza de aquel hombre, Jorge y Andrés se retiran y dicen: no lo toques, no lo toques. Pero yo ya tenía mi mano sobre su cabeza. Y yo empiezo a orar, y yo pongo mi mano sobre la cabeza, y él empieza a hacer así. Y yo digo: claro, estoy diagonal a un restaurante, el restaurante está lleno, y estoy, no sé, a lo mejor de aquí donde está Mao estoy yo. Hay gente ahí cerquita.
Y yo no me podía poner a gritar: ¡sale! El escándalo, ahora fuera, fuera. No. Entonces yo estoy suave y le digo: ahora mismo sal. Y él empezó a torcerse y a hacer así, y sus ojos. Y yo observo que él empieza a suceder algo en el ambiente, y yo lo toco por aquí y le digo: sal, fuera. Pero suave. Pero no suave porque yo digo: no tengo que gritar. No, porque no quería que me escucharan. Y este hombre ahí fue libre. Fue libre en 5 minutos, 10 minutos a lo mejor. Y cuando oramos y fue libre, me miró y me dijo: ¿qué pasó? ¿Dónde estoy yo? ¿Y qué pasó conmigo? Y tenía una piernita partida y se mira y me dice: ¿y qué pasó? Y yo, emocionado, me agacho y también le toco la pierna. Y lo miro y le digo: ¿usted puede ser sano? Y me dice: sí. ¿Qué me pasó? Y yo toco la pierna, y está Andrés y Jorge atrás, y su pierna está enllagada, y Jorge me dice: no. Y parecía una película como de terror ahí. Y oré, se sentó. Tengo hambre. ¿Qué pasó? Tengo sueño. ¿Qué hago? Y ahí hablamos con él y se fue, y yo llegué a casa. Y ahí pude entender que la gente está próxima a ser libre. Está tan próxima a ser libre como nosotros decidamos lanzar una palabra de libertad. La gente está tan próxima a ser libre como nosotros podamos ser sensibles, como nosotros podamos mirar a los ojos y entender que hay una necesidad allí en esa persona. Jesús fue sensible, miró a la multitud, alzó su mirada y vio la multitud que había venido. En otra ocasión, Jesús, estando con los discípulos, miró a la multitud y habló con los discípulos y les dijo: orad al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Siempre sensibilidad. Sensibilidad. Lo segundo que hay en Jesús, versículo 5, porque después que hubo visto a la multitud, después de que alzó sus ojos y vio a la multitud, llamó a Felipe y le dijo a Felipe: mira, observe la pregunta, por favor. La parte B del versículo 5: ¿de dónde compraremos? Está en plural. A mí me encantan los detalles de la escritura, me fascinan. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús incluye a Felipe en la misión que tiene de restaurar la creación y lo que el Padre había creado. ¿De dónde compraremos pan? Jesús cuenta contigo, Jesús cuenta conmigo para hacer la misión. Jesús pudo haberlo hecho solo. Jesús pudo haber dicho desde un principio: sienten a la multitud, traigan acá 2 piedras, yo oro, se convierten en alimentos y demos alimento. Pero no, llamó a Felipe y lo participó, lo hizo partícipe, porque la misión, porque la comisión, porque el ser comisionados de libertad nos tiene que hacer incluyentes.
Jesús incluyó a Felipe e incluyó a otros. Mira la respuesta. El versículo 6. El versículo 6 dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y ahí me introduce al tercer aspecto, y es que Jesús tiene un plan pensado para saciar la necesidad de la multitud. Es incluyente, lo puede hacer solo, pero aún aunque lo pueda hacer solo, Jesús tiene un plan. Jesús tiene algo preparado, ya sabía lo que había de hacer. Como comisionados de libertad, estamos en la responsabilidad de construir un plan para mitigar la necesidad física, emocional, espiritual y económica de las personas que están a nuestro lado. Cuando pensamos en un Nehemías, de inmediato pensamos en un joven. Cuando pensamos en Nehemías, pensamos de inmediato en un joven que al escuchar la condición de Judá, al escuchar la condición en que se encontraba su tierra, lloró, hizo ayuno, se dolió, estuvo mal, pero de inmediato hizo un plan. Y cuando entró a hablar con el rey, o cuando entró a ejercer su tarea como copero, el rey lo vio con su semblante decaído y le preguntó: ¿qué tienes, Nehemías? Y de inmediato él le dijo: ¿cómo no he de estar así? Si mi tierra, mi gente está mal, sus puertas en el piso, está derribado el tema, los están saqueando. Y de inmediato el rey le dice: ¿y yo qué puedo hacer por ti? Nehemías de una vez sacó el plan y le dijo: tú puedes hacer algo por mí. Este plan hará que mi tierra, que mi gente salga de la esclavitud en la que se encuentra. Y era un joven, Nehemías. Jesús dice el pasaje que le preguntó a Felipe, sin embargo él sabía lo que había de hacer. Ya tienes un plan como comisionado de libertad, ya sabes de qué manera vas a ayudar al Señor a saciar la necesidad que hay en medio de los que te rodean. Ya sabes, conoces un plan, ya lo elaboraste, de qué manera vas a ir por tu familia, por tu casa, para llevarles salvación, para llevarles libertad, para llevarles sanidad. Ya lo conoces. Y si no lo tienes, entonces te reto, te insto, tienes que construir un plan que ayude a levantar los muros, las murallas caídas, las puertas derribadas de los que están a tu alrededor. Tienes que hacerlo. Esa es la ruta. Luego, en el versículo 8, uno de sus discípulos dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar,
y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, ¿cuánto querían? Como comisionados de libertad, estamos en la obligación de apreciar los talentos, los dones, los recursos que están en nosotros mismos y también los que están a nuestro alrededor. Y aunque parecieran nosotros mismos o los demás darles poco valor, nosotros debemos dar el valor que corresponda a esos dones y esos talentos. Andrés le dijo: pues esto está aquí, pero ¿qué es esto para tantos? Y Jesús le dijo: bueno, recueste la gente y dame eso, que lo que es poco para usted, para mí es suficiente para traer libertad y para sanar y para mitigar la necesidad de esta multitud. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu don? ¿Qué es lo que hay en ti de valor? Pastor, pero es poco. No, yo no le estoy preguntando si es poco o si es mucho. Yo le estoy preguntando qué hay. Porque si lo ofreces al Señor con la intención de llevar libertad para quienes te rodean, si lo ofreces al Señor y le dices: Señor, esto es lo que tengo, pareciera no ser mucho, pero si lo puedes usar para llevar libertad, para sacar de la esclavitud, para mitigar la necesidad, pues entonces úsalo, Señor. Úsalo. Yo no sé qué tienes. Cuando yo vi esto, yo dije: Señor, tengo que darle valor a lo que tengo. Y tengo que darle valor a lo que está a mi alrededor. Dale valor a lo que tienen tus amigos de tu iglesia, de Renovación 21, de tu congregación. Dale valor a eso, porque eso que tienen ellos más lo que tú tienes es una bomba impresionante en las manos de Dios para sanar, para librar, para libertar, para curar a tu barrio, a tu sector, a tu ciudad, a tu nación y a las naciones de la tierra. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero el texto sigue y el Señor nos sigue mostrando la ruta, y es una ruta bellísima. Versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, atención con esto, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron. ¿Para qué? Para que no se pierda nada. Jesús no tiene la más mínima intención de dejar perder nada. Tú y yo, como comisionados de paz, no podemos desistir de hacer la tarea, de hacer la misión. No podemos desistir o darnos el lujo en la tarea de que algo se pierda a nuestro alrededor. Vaya por el joven que no regresó más. Visite la familia que no volvió a ver. No te tardes en ir por aquella niña, por aquel chico que se perdió y lo has visto totalmente fuera de sí, lo has visto totalmente desenfocado. No te tardes en ir por él, por ella. Ve y toca su puerta. Ve y dile: te estamos
estamos esperando, te queremos de regreso. El Señor te sigue amando. El Señor no estuvo ni siquiera con esta mínima intención. Recoge todo para que no se pierda nada. A la persona que extrañas en tu iglesia, a la familia que no volviste a ver, a tus hermanos que dejaron de venir a la iglesia. Pastor, pero es que les hablo y les hablo y les hablo y les hablo, y siempre me dicen no. Siempre me dicen después. Siempre me dicen luego voy. Me cansé, pastor, de hacerlo. No. Como comisionado de libertad no te puedes cansar. Si te dicen 10 veces no, hay una 11ª invitación. Si tienes que ir a donde tengas que ir para que nada se pierda, tienes que ir. Si tienes que caminar, si tienes que ir en buseta, si tienes que brindar un café, debes ir. Pero no puedes desfallecer en la misión de ir a ofrecer libertad a quien sabes que lo necesita. No puedes o no podemos desfallecer. Y por último, versículo 15. Mire cómo cierra el pasaje. Dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús tenía la mirada en lo eterno, no tenía la mirada en lo terrenal. A Jesús no le movió saber que venían para hacerlo rey, para hacerlo su rey. No lo movió. Se fue al monte solo para orar. A lo mejor no era su tiempo, a lo mejor, pero tenía la mirada en lo eterno. Como comisionado de libertad, tu corazón no puede dejarse capturar por la recompensa terrenal, sino mantenerse firme en la recompensa eterna. Eso es lo que nos tiene que mover. Eso es lo que nos tiene que llevar. Eso es lo que nos tiene que poner a caminar. La recompensa eterna es lo que nos tiene que animar a ir y hacer la misión. No lo que podamos ganar, no sé, en lo que ofrezca el mundo o lo terrenal. A lo mejor prestigio, a lo mejor posición, a lo mejor liderazgo, lo que quiera, y póngale el nombre que quiera. Pero eso no puede capturar nuestro corazón. No lo puede capturar. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Comisionados de libertad, póngase de pie, por favor. Jesús nos enseña una ruta extraordinaria, una ruta bellísima. Como comisionado de libertad, Jesús es increíble en el pasaje. Primero es sensible, luego es incluyente, después tiene un plan pensado para saciar la necesidad, después le da valor a lo que parece poco, pero le da valor. Después no tiene la más mínima intención de dejar perder nada. Y por último, tiene la mirada puesta en lo eterno, en lo que él sabe que es realmente de ganancia. Y ahí es donde tenemos nosotros que estar. Como comisionados de libertad, debemos estar listos. Yo siento que en este tiempo el Señor está haciendo un llamado increíble a que su iglesia, o a que esta generación, su iglesia joven, se levante y pueda decir: Señor, es conmigo, hazlo conmigo. Quiero estar listo, quiero estar lista. Quiero ser ese comisionado que lleve libertad. Quiero ser ese comisionado. Están las personas esclavizadas
cerca, muy cerca de celebrar la Pascua. Están las personas en esclavitud muy cerca de una celebración extraordinaria, su libertad. ¿A cuánto están de cerca? Están tan cerca como yo me pueda mover. Están tan cerca como yo pueda decir yo voy. Están tan cerca como que yo quiera abrir la boca. Están tan cerca como que yo quiera movilizarme y me movilice para ir por ellos. Eres un comisionado de libertad. Tienes una delegación de parte de Dios. Id y haced discípulos. En ti está la palabra que sana, la palabra que liberta, la palabra que lleva vida. En ti está, porque la vida de Jesús está en ti. Levanta tus manos al cielo. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por esta delegación que nos das. Gracias por esta asignación. Soy un comisionado de libertad. El que está esclavo en delito y pecado, en enfermedad, en prisiones, de terror, de temores, de angustia, de aflicción, está tan cerca de celebrar la Pascua como que yo llegue a ellos. Aleluya. Oh, aleluya. Tu familia que está esclava del pecado, de la inmoralidad, de la deuda, está tan cerca de celebrar la Pascua como que usted pueda llevar una palabra que les sane, que les liberte, que les lleve a una dimensión de libertad, que rompa sus cadenas, que triture sus prisiones. Ellos están tan cerca como tú y yo seamos conscientes de nuestra delegación. Tan cerca como que tú y yo entendamos la misión que Dios nos está dando, comisionados de libertad. Wow, levanta tus manos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te bendigo.